Buenas, ahí se van sumando. Hola Acta, hola Tommy. Ahí se está sumando Paulo. Somos bastante ya. Basta Tomás de comentarios. ¿Se escucha bien? Quiero que me chequeen eso, así no hay problemas. Ahí está Paulo. Perfecto. Hola Paulo, ¿estás por ahí? Hola, sí, yo te veo, no sé si vos me ves a mí. Yo no te veo todavía. No sé si el resto ve, pero creo que te veo en negro. A ver. Ah, está, porque había que ponerle que se mueva la cámara para el otro lado. Ahí va, perfecto. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Cansado, pero bien. Empezamos hoy a las 7:45 dando clases. Sí, los lunes son intensos. Los lunes son pesaditos, pero bueno, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con toda, con muy buenas noticias y un tema muy importante. Así que nada, me gustaría, Paulo, si te podés presentar más o menos, así la gente te conoce y sabe por qué vos y por qué vos estás hoy en este vivo con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paulo Bota, yo soy profesor de la universidad, soy profesor protitular de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí, además de dar clases de historia de relaciones internacionales y de introducción a las relaciones internacionales, estoy a cargo del programa ejecutivo en Medio Oriente y realizamos también investigaciones en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales sobre es la misma temática. Así que eso es mi vinculación con la casa, ¿no? Con la universidad, que es mi universidad. Después también me desempeño profesionalmente en otros ámbitos, en la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Estudios Orientales, donde también trabajo sobre temáticas vinculadas con la región de Medio Oriente, y en la Escuela de Guerra Conjunta, donde también trabajo con el Observatorio Militar de Medio Oriente. Mi formación yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, así que soy del palo, como todos ustedes. Después me fui a vivir a Egipto para aprender bien la lengua, pasé el 11 de septiembre allá. Yo soy, siempre digo, los que se interesó en estos temas antes de que estuvieran de moda. Después volví a Argentina y poco tiempo después me fui a hacer mi doctorado a España, en la Complutense de Madrid, también sobre temáticas siempre de Medio Oriente. Después me quedé trabajando en un centro de estudios sobre el tema de política exterior europea hacia la región de Medio Oriente. Y hace 10 años, bueno, regresé a Argentina y trabajo fundamentalmente eso, en el ámbito académico y en el ámbito de centros de estudios, pero siempre sobre la temática de Medio Oriente. Así que me imagino que es por eso. Por eso mismo no queda ninguna duda de que estás acá, así que gracias de parte de todo el centro de estudiantes, te agradecemos un montón y de parte de todos los alumnos. Así aprendemos. Y bueno, hoy nos encontramos acá por esto que está pasando, por todo lo que está pasando en Israel con Palestina. Así que nada, me gustaría que empieces a contar más o menos, así nosotros podemos entender bien de lleno, sin las típicas falsas noticias, ni falso conocimiento, ni los medios de comunicación que a veces nos marean en vez de enseñarnos o comunicarnos lo que tenemos que aprender. Y después a los que están viendo el vivo, si quieren ir poniendo preguntas hacia el final o mientras tanto vamos haciendo un par de preguntas, así nos vamos especializando más en algún tema puntual que quieran. Así que eso, Paul, libre de contar y explicar. Bueno, creo que lo que está pasando precisamente en estos momentos entre Israel y la Franja de Gaza, no sé si se me escucha o Sí, en ahí un momento volviste, se cortó. ahí volviste, ahí volviste. Nah.
Te decía que nosotros en nuestra carrera, en nuestro trabajo siempre es analizar. Analizar significa separar y no confundir. Y en este caso lo que vemos son, yo por lo menos veo tres tipos o tres niveles distintos de conflicto que se está dando claramente entre Israel y Hamas, que es lo que tiene la visibilidad mediática, porque ahí vemos los cohetes, los ataques, las defensas, en el medio la población civil de uno y otro lado, que lamentablemente son los que están en la primera línea de fuego de una zona urbana, es una de las características de las guardia entre los civiles y los militares, lamentablemente. Pero ese es un nivel. Después creo que hay un segundo nivel de conflicto que es particularmente intrapalestino, y yo también diría intraisraelí, que tiene que ver con los sistemas políticos de ambas partes. En el caso del sistema político israelí, ustedes saben que es un sistema de político, electores lo que votan es a los miembros del Parlamento, que es el ministro. Estamos camino a no casi, bueno, estamos camino a las quintas elecciones en los últimos 2 años, una situación de inestabilidad que nunca había vivido el Estado de Israel. No es nuevo la dificultad para formar gobierno, pero sí es nuevo el hecho de que tengan tanta dificultad para formar gobierno. Eso tiene que ver con una fragmentación del sistema político israelí, que ya no es bipartidista como fue históricamente entre la derecha y la izquierda, sino que bueno, se ha disgregado en múltiples partidos políticos, y cada uno de ellos con pocos diputados, pues tiene un poder de veto importante, porque todos son necesarios para llegar a la cifra mágica de 61, que es a partir del cual se puede conformar gobierno. Tiene un sistema unicameral de 120 miembros. Entonces hay un sistema político eh, muy inestable, un primer ministro como es Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro que más tiempo ha estado desde la creación del Estado de Israel, en este momento también hackeado por algunos escándalos públicos, amado por uno, odiado por muchos, y que en realidad, digamos, en este momento está en la cuerda floja en términos políticos. Y por lo tanto, cualquier tensión externa, como cualquier sistema político, pues le viene un poco bien, ¿no? Eso hay que decirlo, porque en todos los sistemas políticos pasa exactamente lo mismo. Y en el caso palestino, algo similar, porque recordemos que desde el año 2006, pues las elecciones municipales de ese año, cuando Hamas obtuvo casi todas ganó casi todos los municipios de la Franja de Gaza, se produjo una división entre la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza. Desde ese tiempo no hay una unidad palestina, hay un gobierno de Hamas en Gaza, y un gobierno de Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Todos los intentos por llevar adelante un proceso de unidad en estos últimos 15 años han fracasado. Y por lo tanto, en estas últimas semanas lo que habíamos visto era que las una vez más demoradas elecciones legislativas de la Autoridad Nacional Palestina volvieron a ser suspendidas. Uy, no, se cayó esto. Y, y lo que pasó fue que, bueno, que creo que esto le da la oportunidad de oro a Hamas para presentarse como no solamente una opción política para Gaza, sino también para Cisjordania. Entonces, digamos, creo que hay mucho de política intra-palestina, en este caso creo que es muy claro. Y después, si uno quiere, también le podríamos agregar también un tercer nivel, que es yo diría más bien que es el nivel que a veces los medios de comunicación le hacen mucha visibilidad, que es el sufrimiento humanitario de la situación, ¿no? Entonces, donde hacemos hincapié en eso, pero claro, no entendemos ni el contexto interno de cada uno de los actores, ni la lógica entre los actores involucrados. Tendemos a la simplificación, a plantear a los actores como si fueran monolíticos, que no lo son, por cierto, y entonces, bueno, ahí viene la confusión. Pero entonces yo creo que hay que diferenciar ni Israel es monolítico, ni Palestina es un actor monolítico. Hay muchas divisiones, hay sectores que están a favor de la paz en ambos lugares, hay sectores que se benefician del conflicto en ambos lugares, también hay que decirlo en voz alta, y en realidad también el conflicto lo que vemos es
las limitaciones que históricamente tiene la comunidad internacional para gestionar este tipo de conflictos, ¿no? Este tipo de conflictos, las organizaciones internacionales generalmente lo que hacen son muy buenas a la hora de mantenerlos, o incluso alguno diría con un poco de mala voluntad, de generarlos, pero tienen muchas limitaciones a la hora de solucionarlos, ¿no? Porque, digamos, cada actor tiene su lógica específica. El ejemplo que nosotros solemos dar es, piensen que el primer nivel, dice, perdón, yo estoy leyendo acá que aparece. El primer nivel es que existe el clásico, el que podríamos decir de un lado Israel y de otro lado Palestina, o de un lado Israel y del otro lado Hamas, eso es. Pero digo que pensemos, digamos, que en estas grandes, las organizaciones internacionales están muy limitadas a la hora de gestionar, y el ejemplo que siempre solemos dar es qué pasó, no solamente las organizaciones, sino los actores externos. Pensemos cuando en el año 91 Estados Unidos, con el momento más alto de su capacidad unipolar, hizo que árabes e israelíes se sentaran a negociar, ¿no? Por más que nadie quería, se sentaron, pero en realidad el acuerdo se logró no por la presión externa, sino porque terminaron los actores ellos de hacerlo. Incluso se fueron a negociar solitos, en secreto, ¿no? Un poco escapados de todo. Entonces eso demuestra que en realidad los actores externos tienen muy poca capacidad para que estos conflictos puedan encontrar una solución, lo cual es lógico porque tienen sus dinámicas internas, tienen sus intereses, ninguno está dispuesto a que sus intereses sean olvidados totalmente. Entonces, creo que deberíamos hacer el esfuerzo para separar estos niveles, para evitar los estereotipos, para evitar las simplificaciones, como vos decías recién al inicio, y después tratar de ser muy humildes en el sentido de que hay muchas complejidades, desde lejos nosotros lo vemos casi de una manera muy, muy descarnada, en el sentido de que no estamos directamente involucrados. Argentina históricamente no ha estado directamente involucrada, siempre hemos tenido una posición, yo diría más bien de equidistancia en este conflicto particular, y por lo tanto, digamos, hay que ser cuidadosos, ¿no? Vos hablabas recién de la responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación históricamente son máquinas de simplificar, porque en un minuto te tienen que contar algo muy complejo, entonces necesariamente tienen que simplificártelo, pero nosotros que no hacemos ese trabajo, sino que tratamos de entenderlo con todas las complejidades, no debemos caer en eso, ¿no? Porque si no, ahí la capacidad analítica de nuestro trabajo se ve reducido, por no decir que desaparece. Pero bueno, creo que en definitiva lo que está pasando es eso. Lo que está pasando es, hay un hecho que es una tensión clara, que significa la desocupación de familias palestinas en un barrio de Jerusalén Oriental, que no es nuevo, en el sentido de que ese tipo de hechos ocurren mucho. Después tenemos un hecho que yo vincularía mucho con la política histórica, porque mientras que algunas comunidades judías están celebrando la reunificación de Jerusalén en cuanto a la ocupación después de la guerra del 67, las comunidades palestinas están conmemorando lo que ellos llaman la gran catástrofe del año 48, o sea, imagínense distintos hechos históricos con una carga valorativa muy distinta, en medio del Ramadán, que es un periodo, digamos, religioso sagrado para los musulmanes, en medio de una pandemia global, donde, digamos, todo el mundo está pensando en otra cosa, más que pensar en esto, y entonces digamos, el caldo de cultivo está. ¿Pero por qué explota? Yo creo que explota por eso, porque hay intereses particulares de cada una de las partes que consideran que tal vez avanzar en esta agenda un poco más confrontativa puede ser beneficioso para sus respectivas agendas políticas. No es que es un conflicto que no haya existido hasta el momento, no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones, lo que debemos preguntarnos es por qué ahora sí. Y creo que la explicación por lo menos resulta más plausible sin incorporamiento de política doméstica, tanto de unos como de otros. Buenísimo. Bueno, se tocaron muchos temas y ya están surgiendo algunas preguntas y otras que hicieron antes de arrancar el vivo. Por acá Tomás pregunta, ¿qué pensás de las declaraciones de Cancillería como pro-Palestina y de Juntos por el Cambio como pro-Israel? ¿Qué opinas de eso? Mira, en realidad la política exterior de un Estado no debe ser ni pro uno ni anti otro, debe seguir el interés nacional argentino. Eso me parece que es el primer punto, ¿no? La política exterior no está para favorecer a unos y otros, en el sentido,
profesor saben que soy un realista de todo, que yo considero que hacer cualquier Estado es defender sus intereses particulares y en función de eso se acomodan el resto. Eh, Creo que también es muy peligroso que interpretemos la política exterior pura y exclusivamente como si fuera como esta grieta que tenemos nosotros domésticamente, ¿no? Me parece que eso es llevar la política exterior a la política doméstica. No digo que no tengan vinculación, digo que por supuesto existe esa vinculación, sería necio desconocerlo, pero creo que también en la diferenciación hay mucho más de política doméstica de consideraciones de política exterior, a eso me quiero referir, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un peligro, no solamente con este tema, con cualquier otro tema, ¿no? Pensemos tal vez, no sé, pensemos lo que pasó en la administración anterior con el acuerdo con la Unión Europea, el no acuerdo hoy con la Unión Europea, ¿no? Entre Mercosur y Unión Europea, donde cada uno de los sectores políticos en Argentina estaba a favor o en contra, pero no por consideraciones claras, técnicas de nuestros intereses, sino más que nada para oponerse al otro. O también lo mismo ahora, ¿no? Con el caso de Venezuela, otro hecho muy significativo. Entonces me parece que necesitamos un ejercicio más claro en nuestra carrera de muchas más instancias analíticas que instancias simplemente mediáticas. Necesitamos menos declaraciones y más análisis, porque si no, si nos metemos mucho en las declaraciones, pues terminamos peleando entre nosotros y nos parece bueno, que perdemos de vista el objetivo central. Sí, es verdad que estamos llevando la grieta nacional también de opiniones y puras opiniones también del lado de la política exterior nuestra. Y basándonos en esto, están haciendo un par de preguntas sobre cómo afectaría también este conflicto que está pasando entre Israel y Palestina en los demás países del Medio Oriente. En específico, Iñaki pregunta en Irán y Arabia Saudita. Bueno, en realidad el conflicto es incómodo para todos, ¿no? ¿En qué sentido? Piensen, por ejemplo, ¿no? Más allá de Arabia Saudita, el resto, dos países del Golfo, como son Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que el año pasado han firmado los acuerdos de Abraham con el Estado de Israel, pues ahora se encuentran en la situación donde tienen que justificar ante su opinión pública su posición muy medida, ¿no? Entonces, eso choca directamente con una política, o mejor dicho, más que con una política, con una retórica de panarabismo, que poca gente se lo toma realmente en serio, pero que todavía sigue resonando en algunos sectores. Entonces, lo que pasa es que cada país cuida sus intereses. Acá nadie hace nada por el mundo árabe en general, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos son los acuerdos de Camp David de Egipto en el año 78, donde Egipto dejó de considerar los intereses de otros para considerar prioritariamente su propio interés y recuperar los territorios que había perdido en la guerra del 67 y que no había podido recuperar en la guerra del 73 o que había intentado recuperarlos, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar es eso, aquí las lógicas que priman en la región no son lógicas ni lingüísticas, ni de identidades étnicas, ni religiosas, son lógicas nacionales. Cada Estado busca proteger sus propios intereses. Entonces, en el caso de los países árabes, se encuentra en una situación un tanto incómoda porque no pueden condenar a la causa palestina en términos generales, lo vamos a denominar así, porque eso sería algo que sería lesivo para sus intereses en términos domésticos, pero tampoco pueden, condenar a Israel porque también sería negativo para sus políticas exteriores que han implementado. Entonces se encuentra en una situación bastante incómoda. Y en el caso de Irán, pues no es un secreto para nadie que se ha beneficiado de esta retórica de confrontación y también se ha beneficiado del apoyo que ha dado a algunos grupos, fundamentalmente Hezbollah en Líbano, también en parte también en Hamas en Gaza, y que por lo tanto cualquier inestabilidad en la región que afecte al Estado de Israel en el fondo es una ganancia indirecta. Entonces, probablemente todos estos estados tengan algún tipo de interés en que la situación vaya por el sentido que está yendo, pero tenemos ahora a Irán en medio de un proceso eleccionario, en el próximo mes habrá elecciones presidenciales, todo está muy inestable y de nuevo
generaríamos otro error si consideramos a Irán de nuevo como si fuera un ente homogéneo, donde no hay diferencias entre ellos. Ahí hay algunos que dicen, no, bueno, avancemos, otro dice esperemos, otro dice miremos para otro lado, pero bueno, también incluso ¿no? En estos días también hay un par de discusiones interesantes, por ejemplo, bueno, al final no hemos avanzado con el proceso de paz o hemos mirado para otro lado con el conflicto palestino, nos hemos centrado demasiado en Irán y el conflicto palestino no se ha solucionado, esto ahora nos afecta directamente, entonces digamos, creo que cada país hay diversos sectores que ven la situación distinta, pero en el caso de la pregunta pasa siempre lo mismo, ¿no? En el sistema internacional los actores externos muchas veces se benefician de los errores y las debilidades de los demás. No es algo nuevo, ni tampoco hay que esperar que eso se modifique. Buenísimo, buenísimo. Ahora Anabela pregunta si estaría Israel en posición de defenderse y de devolver un ataque doble, teniendo en cuenta los 3 misiles que salieron supuestamente del sur del Líbano. La capacidad militar está, eso es por lo menos lo que estamos viendo en este momento y lo que de manera profusa tenemos fotos y grabaciones y casi demasiado, yo diría casi que es casi poco ético la cantidad de imágenes que tenemos o en extremo detalle sobre hechos que en el fondo terminan con gente herida o muerta, ¿no? Eso es una curiosidad casi malsana que va mucho más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, la capacidad militar está. Ahora bien, un Estado no solamente pierde ciudadanos y pierde infraestructura, también pierde prestigio. Y en términos militares, el prestigio se comienza a perder cuando la capacidad de disuasión falla. Esto es, cuando alguien tiene que defenderse, ya no es disuasión, porque digamos el otro, el enemigo, ha considerado que es más efectivo el combate que el no combate, ya hay una pérdida de prestigio. Yo creo que en ese sentido, eh, he estado leyendo un par de artículos donde dicen, bueno, Hamas ya ganó, en el sentido de que lo mismo que pasó en Hezbollah en el año 2006, ¿no? Puede decir que se enfrentó durante X cantidad de días al ejército de Israel y eso le va a servir internamente para demostrar que, bueno, que han podido hacer frente, independientemente que después sus pérdidas sean enormes, ¿no? Pero lo que importa es lo que pueden después mostrar. Entonces, creo que ahí hay el Estado de Israel lo puede hacer, no hay ningún lugar a duda de que tiene una capacidad militar de las más importantes, no, si no es la más importante de la región, por lo menos es de las más importantes, yo me animaría a decir que de la más importante de la región, pero sí también que hay ciertos actores que no son sujetos de disuasión, y eso creo que en el fondo también es un problema. Me parece que ahí Israel va a enfrentar este problema independientemente de todas las otras consecuencias que tengan a nivel doméstico del sistema políticos, ¿no? Pero en el fondo, otra de las cosas que nos muestra el conflicto árabe-israelí en la segunda parte del siglo XX es que no hay una solución militar, que no hay una solución militar. Cada vez que ha habido una victoria militar, si eso no ha sido acompañado de un acuerdo político, ha sido la base de otro conflicto, ¿no? Entonces, creo que pensar que el conflicto se puede solucionar pura y exclusivamente por medios militares, pues no ha dado resultado desde el año 48 hasta la fecha, ¿no? Lo que hace es marca hitos, pero luego para que eso se mantenga y los niveles de conflictividad no aumenten, pues se necesitan soluciones políticas. Y en ese sentido me parece que es algo que los actores también lo saben, pero a veces priorizan digamos, algunos beneficios a corto plazo antes de que pensar en un beneficio a largo plazo. Por lo tanto, cree que la solución no está muy próxima hoy en día. Solución de tipo militar no va a estar, vamos a tener que esperar. Eso va a depender de cosas que nosotros aquí no sabemos, va a depender del efecto que esté teniendo en las capacidades militares, del efecto que esté teniendo en los combatientes, del efecto que esté teniendo a nivel social. Por lo menos en el caso de Israel tenemos más elementos para afirmar qué es lo que está pasando, en el caso de Gaza no tanto, pero toda acción militar finaliza o cuando se quiebra la voluntad del oponente. Digo. Entonces, hay que ver cuál es realmente lo que pasa en eso.
por lo menos lo que se vio en estas últimas horas es que unos y otros han dicho que van a continuar. Nunca sabemos si esto se trata pura y exclusivamente de algo retórico, realmente es una voluntad clara, pero por lo menos hasta donde acabo de leer hasta hace media hora, ninguno estaba diciendo que estaba dispuesto a terminar de manera inmediata en las acciones militares. Por el contrario, ¿no? Por cualquier razón, propagandísticas, etcétera, todos decían al revés, que estaban dispuestos a continuar. Buenísimo. Y hablando de propaganda y de los medios, acá Nicolás pregunta hoy en día Estados Unidos está categorizando el conflicto como un colonialismo por parte de Israel. ¿Qué opinas sobre este concepto de colonialismo? Mira, los conceptos políticos nacen en un contexto y después se usan de manera extensiva, de manera más o menos cercana, ¿no? Las palabras eh, se adecúan a lo que uno quiere, ¿no? Eso es, me parece que hay que ser consciente de eso, ¿no? Y cuando se habla de esto, puede alguno sentirse identificado, ¿no? Pero creo que también hay que tener mucho cuidado de tratar de ver los conflictos necesariamente en base a paradigmas analíticos que han nacido en otros ámbitos, ¿no? Entonces, porque uno después lo que hace como un forceps, trata de meter el conflicto que está analizando con los paradigmas que uno ya tiene. Yo aquí lo que diría es otra cosa, ¿no? Acá hay dos nacionalismos que cada uno, el proyecto sionista, el proyecto del nacionalismo árabe, que desde fines del siglo XIX e inicio del siglo XX han luchado por establecer sus respectivos unidades políticas nacionales, han sido utilizados y han utilizado los dos al sistema internacional, y después algunos se han preparado más que otros, ¿no? Entonces me parece, es una cuestión política básica. Después, si eso lo consideramos una cosa o la otra, pues me parece que es fundamental. Pero acá lo que hay que entender son los procesos antes de que ponerle nombres. Me parece que ese es el ejercicio analítico que nosotros en nuestra disciplina hacemos, ¿no? No le ponemos el nombre y después salimos a analizarlo, sino que entendemos el proceso y después le ponemos nombre, y a veces nos salen los nombres de siempre, otras veces nos salen nombres nuevos, no sé, pensar nomás cuando se habla de política exterior argentina, la variopinta cantidad de nombres distintos que tenemos para calificar nuestra política exterior. Entonces, pero lo importante es entender el proceso, ¿no? No nos centremos en el nombre antes de entender el proceso. Buenísimo. ¿Y cuál cree que es el papel que tienen los demás países y organismos internacionales en este conflicto? Esto lo está preguntando Jesús. Sí, bueno, un poco lo mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Es bastante periférico. Si bien, por ejemplo, Naciones Unidas tuvo un papel central en el origen del conflicto a partir de la resolución 181 de noviembre del año 47 y después de las otras resoluciones, sobre todo después de la guerra del 67, pero en realidad para la dinámica interna de las partes en conflicto hoy por hoy no tienen mucha importancia, ¿no? Porque cada una de las partes no restringe su comportamiento en función de las demandas de las organizaciones internacionales. Buenísimo. Y en base a esta pregunta, Julieta pregunta su opinión de cómo podría intervenir la comunidad internacional para atenuar el conflicto. Si cree que hay cierto margen de acción que tiene la comunidad internacional más allá de lo que está pasando hoy en día. Bueno, este fin de semana hemos visto algo, el representante especial de Naciones Unidas tratando de llegar a acercar las partes a un acuerdo, pero en realidad, de nuevo, por lo menos es mi postura, ¿no? Históricamente siempre ha habido poco, ha hecho poco. Y en realidad creo que el problema más grave de la comunidad internacional es que se acuerda del conflicto cuando explota, ¿no? Pero básicamente diría que, como en muchos otros conflictos, ¿no? Hay una capacidad muy grande digamos, de seguir estudiando el conflicto, de verlo, pero en realidad de hacer poco para facilitarlo. Y no solo es el único caso, ¿no? Pensemos en muchos otros conflictos.
me viene ahora en mente, no sé, otro conflicto de décadas, no sé, como el caso de Chipre. Bueno, digamos, hay muchos conflictos en el sistema internacional donde la comunidad internacional los analiza hasta el hartazgo, pero que en realidad después hay pocas posibilidades de que avance hacia una solución. Entonces, creo que el secreto está mucho más en las partes involucradas que en confiar en la capacidad curativa milagrosa de las organizaciones internacionales. Ok, buenísimo. Y yendo al otro punto con el que arranqué este vivo, que era sobre el rol de los medios de comunicación, ¿por qué cree Mm. que las redes sociales o los distintos medios de comunicación hoy en día están más del lado de Palestina que del lado de Israel a la hora de contar los sucesos? Bueno, los medios de comunicación creo que a veces están en una demasiada alta estima y hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Chesterton, que es un autor favorito, uno de mis autores favoritos, él decía, un autor inglés de principios del siglo XX, decía que el periodismo era el arte de escribir entre los anuncios, ¿no? Para llamar, para hablar de atención, digamos que todos son empresas que tienen sus respectivos intereses, etcétera, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Todos tienen sus intereses, todos tienen su respectiva agenda, todos tienen su corazoncito, como ustedes quieran denominarlo, ¿no? Pero no hay una vinculación aséptica total entre el objeto de estudio y la forma como se lo presenta o la exposición de lo que está sucediendo. Creo que en este caso vemos de todo, vemos algunos medios de comunicación que tienen que favorecen de manera irrestricta una de las partes, algunos que hacen un ejercicio un poco más, digamos, objetivo, pero en el fondo el gran problema es que es un conflicto complejo y alejado a nuestros intereses primarios, y por lo tanto lo que prima es la simplificación. Y muchas veces el periodista que está hablando hoy de esto 2 minutos después está hablando de Venezuela, y 5 minutos después está hablando de la inflación, y 8 minutos después está hablando de un accidente que hubo en Caballito, y después está hablando de los espectáculos, y después termina hablando del tiempo, ¿no? Entonces, con mucha liviandad terminan, y después ni que hablar de la forma en que guiños cómplices, como le llamo yo, entre los que forman parte del espectáculo, que entre ellos tienen sus propios códigos y lo hacen, bueno, etc. Es una especie de circo. Pero entonces, a veces con demasiada liviandad, eh, hablan de temas muy complejos. Creo que ese es el gran problema. Y la gente, si hablamos así de la gente, aquellas personas que no están directamente involucradas y que tienen un conocimiento bastante complejo, o mejor dicho, bastante simplista y de lo que está sucediendo, eh, se quedan con 2 o 3 ideas. Digamos, si el medio de comunicación presenta una idea, generalmente tiene que estar acompañada de una imagen, porque es la forma más clara de que esté vinculada. Entonces a veces las imágenes, nos damos cuenta que son imágenes de otros conflictos, nos damos cuenta que son imágenes viejas, es la que tenían dando vuelta, ¿no? Entonces me parece que entre que los periodistas o los que están al frente a veces no tienen el cuidado porque por su propio trabajo tienen que hablar de muchas cosas a la vez en 40 minutos de programa, y el que está escuchando está caminando y que a lo mejor se queda con una imagen, pues a veces no es lo más importante. Yo creo que en ese sentido, eh, sin desmerecer el papel importante que tiene la opinión pública, por cierto, pero yo en este caso prefiero que los decisores, los que piensan la política exterior y que la implementan, tengan verdaderamente en claro qué es lo que está sucediendo, y que tengan muy en claro cuáles son nuestros intereses, porque de nada vale que, digamos, que el periodista hable si después quien tiene que tomar decisiones que nos van a representar a todos no tienen claro qué es lo que está sucediendo. Entonces, en definitiva, para hacerlo muy concreto, no tengamos en tan alta estima a los medios, pensemos que tienen lógicas distintas, incluso lógicas a veces empresariales, y también pensemos bueno, que para nuestra población, que tiene miles de otros de problemas, a veces esto es algo casi anecdótico, ¿no? Que uno dice, uy, bueno, ¿y qué pasó? Y si uno le pone un mapa, probablemente no puede encontrar el lugar en el mapa, ¿no? El mapa mundi, ¿no? Entonces, eh, eso no significa que no pueda tener una idea, que no pueda influir en otras cosas, ¿no? Lo que digo es que en nuestra profesión, yo preferiría que nuestros trabajos analíticos estén mucho más orientados no solamente al público general, sino también a los decisores.
Buenísimo. Y ya que estamos, y que la mayoría de acá somos alumnos de ciencias políticas y relaciones internacionales o demás alumnos UCA, si tenés algunos artículos o diarios o sitios web para recomendarnos, para poder informarnos día a día de este tema y no caer en Mm. fake news o en artículos que por ahí no son lo suficientemente adecuados para informarnos y poder aplicarlos en el día a día. Mismo ahora muchos ensayos que nos piden o de temáticas a Mm. escribir, por ahí a veces necesitamos informarnos de alguna fuente que esté Mm. recomendada por vos. Mira, yo creo que no solamente en este, sino que en cualquier conflicto los estudiantes y los que ya estamos recibidos tenemos que hacer un doble trabajo, uno como si fuera la construcción de una casa. El primero es algunos datos estructurales. ¿Qué significa con datos estructurales? Que hay que leer libros que nos hablen de la historia, de la sociedad, de sus características, que vaya algo a lo más profundo, ¿no? Entonces, primero leer libros que nos den la estructura general. Y después los diarios son como si fueran los ladrillos, ¿no? Una vez que ya tengo la estructura, voy yendo a los ladrillos. Y en ese sentido, no hay limitante, ¿no? Yo digo que mientras más, mejor. Y va a llegar un momento, como en todo conflicto, eh, un profesor mío siempre me decía, cuando vos lees un diario y no tenés y entendés la primera etapa sin necesidad de, digamos, de buscar quién es cada una de las personas que están nombradas ahí, bueno, entendés más o menos de qué va, ¿no? Porque si uno lee un diario argentino y dice, no, Fernández le preguntó a Guzmán qué van a hacer con respecto, no sé, a Beris. ¿Quién es cada uno de estos? Entonces no entendió nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo estructural, que significa libros. En ese sentido, hay, bueno, habría que ver. Yo creo que el conflicto palestino-israelí, Medio Oriente en general, se entiende mucho mejor a partir de comprender lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, porque muchos de los problemas están ahí. Hay un libro de David Fromkin que se llama La paz para terminar con toda la paz, The Peace to End All Peace, que es el libro de los años 70, pero es fundamental para entenderlo. Eh, Después, tanto en Israel como en el sector árabe, bueno, yo diría algunos libros vinculados más específicamente a los movimientos ideológicos. Habría que leer, obviamente, algo sobre la historia del sionismo, fundamentalmente, algo sobre el nacionalismo árabe, los libros de Jurani. Digamos, ahí podemos hacer una especie de listado si al centro estudiante le interesa de libros y después sitios web, pues yo diría que ahí nunca hay que lograr un equilibrio entre los que están en el terreno, que nos pueden decir cosas que desde afuera no se van a ver, y los que están un poco más lejos, que pueden darle algún tipo de objetividad, porque uno cuando está involucrado directamente, pues a veces pierde esa objetividad. Entonces, hoy las redes sociales lo que pasa es que la inmediatez y las redes sociales nos ofrecen tanto sobre el terreno que en realidad perdemos de vista la película, porque vemos una imagen particular en vez de ver la película completa, ¿no? Entonces, creo que sería eso. Primero, libros que nos estructurales, después medios de prensa del lugar y medios de prensa del extranjero, y ahí es donde creo que de nuevo en nuestro país o en español hay una gran carencia, ¿no? Porque nosotros, si uno se fija en las noticias internacionales, en los grandes medios de prensa, la mayoría son simplemente notas en base a cables de agencias de noticias, hay muy poco de análisis, obviamente por razones diversas, ¿no? Pero me parece que ahí deberíamos trabajar en eso. Y segundo, si me permiten decirlo, también en este ámbito, creo que es un ámbito pertinente para hacerlo, hay que enfatizar mucho la especialización, porque uno no, si no vamos a caer en lo mismo de los periodistas, que nosotros a veces hablamos mal de ellos, ¿no? Con todo respeto, ¿cierto? Lo hacemos casi en broma, pero digo, hay que ir a un tema particular y trabajar en eso, porque entender una sociedad, entender una región, entender un país implica un montón de conocimiento que no se puede hacer rápidamente y de parado a las corridas, ¿no? Hay que hacerlo bien. Buenísimo. Y para ir cerrando, están preguntando mucho sobre el papel que tiene la personalidad de Biden, actual presidente de Estados Mm. Unidos, comparada con la de Trump, por ejemplo, a su contribución a la paz con esta región y su opinión sobre el conflicto, lo que está pasando y su mirada en base a eso. Miren, el presidente Biden
a lo mejor ya la administración Biden ha publicado hace poco más de un mes una estrategia nacional interina, ¿no? Adelantándose a lo que tienen por responsabilidad todas las administraciones norteamericanas, que es publicar una estrategia de seguridad nacional. Y cuando uno lee la estrategia de seguridad nacional interina, pues se ve que básicamente la prioridad es China, y, por su capacidad de, digamos, una capacidad competidora, también le preocupa muchísimo Rusia por su capacidad disruptiva. Eso es lo que dice el texto. Y por lo tanto Medio Oriente no aparece. Está bastante claro que no aparece en el lugar que aparecía a lo mejor en las estrategias de inicio del siglo XXI después del 11 de septiembre, ¿no? Entonces creo que ahí Medio Oriente ha vuelto a ser lo que era originariamente. Pues no se olviden que Medio Oriente es un concepto geopolítico que nace a inicio del siglo XX para significar desde el punto de vista británico lo que está entre el canal de Suez y la India. Eso es lo que es Medio Oriente en la geopolítica británica. Hoy yo diría que Medio Oriente es lo que está entre Estados Unidos y China, si uno ve el mapa atlántico, o entre lo que está entre Europa y China, ¿no? Tiene una situación un tanto periférica. Por lo tanto, no veo que haya un interés central, y aún en Medio Oriente el otro tema que está acaparando la mayor parte de la atención norteamericana es el regreso de Irán a la mesa de negociaciones. Por tanto, digamos, por lo menos lo que se ha visto en estos poco más de 120, 130 días de gobierno, es un interés periférico en Medio Oriente, y después dentro de Medio Oriente un interés mucho mayor en temas referidos a Irán que al tema palestino-israelí. Buenísimo. Y acá Maximiliano pregunta si usted cree que tiene algo que ver el cambio de política exterior de Estados Unidos con la escalada de violencia. No, porque eso sería darle, me parece, un aumento, no sé, una importancia demasiado significativa a la capacidad que tiene la política norteamericana de hacer que los actores regionales modifiquen su comportamiento, ¿no? De nuevo, creo que hay que entender que hay lógicas particulares, que después son facilitadas por el contexto, porque el contexto no tiene la capacidad, me da la sensación, por lo menos a mí, de modificar la acción de las partes directamente involucradas. Ok, buenísimo. Bueno, y para dar un cierre a este vivo tan interesante y lleno de información, me gustaría, si quieres dar alguna conclusión sobre el tema, algún punto de vista o algo como para cerrarlo. Mira, la única conclusión que podría dar, que en el sentido creo que es, yo siempre digo que cuando uno analiza el mundo tiene que verlo desde nuestra perspectiva y en función de nuestros intereses, porque si de algo tiene sentido que nos dediquemos a estas cosas es para capitalizar la experiencia de los demás. Y hay un dato que me parece significativo, y es, en política no se puede volver el tiempo atrás. O sea, es ilógico pensar que la situación va a volver a antes del año 67, cuando no había asentamientos en Cisjordania. Es ilógico que se va a volver a 1948, cuando todavía ninguno de los dos estados estaba. Es ilógico pensar que se va a volver a 1900, cuando la población judía entonces en Palestina no tenía la importancia que tiene hoy. Entonces, el primer dato, que es una cuestión básica de política, es el tiempo no retrocede, ¿no? Entonces, hay que hacer política y pensar los intereses desde aquí en adelante, ¿no? Israel no va a desaparecer, ni Palestina o los palestinos no van a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer dato, y acostumbrarnos a eso, porque a veces cuando uno analiza, no solamente este caso, sino muchos otros, el tufillo de que el pasado puede volver tal cual fue, uno lo identifica, ¿no? Y acá creo que es claro, ¿no? Entonces, aprendamos que las malas decisiones políticas generan consecuencias de las cuales no se vuelve, ¿no? Si eso pasa muchas veces a nivel personal, imagínense a nivel de los estados. Y entonces de ahí la importancia de las élites gobernantes. Élites gobernantes que tengan una verdadera capacidad para entender las dinámicas, tomar decisiones y no verse arrastradas por visiones cortoplacistas o incluso por falta de información. Porque el pasado no vuelve, y a veces puede salirnos bien de carambola, si me permiten decirlo así de manera muy coloquial, pero la mayoría de las veces no, porque en política internacional hay un principio genial, y es: nadie te interrumpe cuando te estás equivocando. Entonces, seamos cuidadosos, vayamos despacio,
pensemos lo que queremos construir, seamos realistas, porque después el pasado no va a volver y no podemos hacer el retroceder como en el control remoto o dar reinicio a la película. Entonces es eso, ¿no? Es una llamada, si me permiten decirlo así, a ser cuidadosos y a entender bien Buenísimo. de lo que se trata cuando uno toma decisiones. Buenísimo. La verdad que muchas gracias por todo, por explicarnos, por darnos una idea general, por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y darle otra visión y que nosotros podamos conocer bien qué es lo que está pasando. Así que por mi parte, muchas gracias por sumarte, por la buena onda y nada, por confiar en nosotros y poder contarnos bien y hablar con una charla tan amena que tuvimos y verte desde otro lado, que no sea desde el Zoom, por lo menos, y que no sea desde la clase virtual. Así que la verdad que muchas gracias y estamos muy orgullosos de tenerte como profesor y que puedas haber accedido y dado el sí de charlar con nosotros hoy. Fuimos casi 75 personas, 80 personas hoy, así que muchas gracias y eso, muchas gracias, vamos a seguir en contacto. Un lujo. Por supuesto. Gracias a usted y ojalá que nos veamos de nuevo en alguna de nuestras sedes rápidamente. Les mando un saludo muy grande a todos. Muchas Chao, gracias. chao, suerte. Adiós. Nos vemos.